Estos son los pronósticos que recomiendo para los octavos de final de la Champions League que se disputarán el día 13 de marzo, comenzando con el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. En los partidos del Atlético de Madrid se dan en promedio 3 goles totales por partido, y cuando juega como local, se dan en promedio 3.3 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.4 goles por partido y reciben 0.9 goles. Los números como local del Atlético de Madrid son impresionantes, 13 victorias y un empate. En 10 de los 14 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones. En la Champions League tienen 4 victorias, 2 empates y una derrota, y en 6 de esos 7 partidos se han dado 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 79% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 100% de sus partidos. También anotan 2 goles en el 61% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 86% de sus partidos. Reciben una anotación en el 68% de sus partidos generales, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 71% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 79% de sus partidos generales y en el 86% de sus partidos como local. Además, el over de 2.5 goles se ha dado en el 61% de sus partidos generales y en el 79% de sus partidos como local. En los partidos del Inter de Milán se dan en promedio 2.9 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, se dan en promedio 2.8 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 2.4 goles por partido y reciben 0.4 goles. Los números como visitante del Inter de Milán también son sólidos, 12 victorias y 2 empates. En 11 de los 14 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones. En la Champions League tienen 4 victorias y 3 empates. Anotan un gol en el 100% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 100% de sus partidos. También anotan 2 goles en el 71% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan 2 goles en el 64% de sus partidos. Reciben una anotación en el 36% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 36% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 82% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, se da en el 79% de sus partidos. Además, el over de 2.5 goles se ha dado en el 57% de sus partidos generales y en el 50% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 1.5 goles en el partido. Atlético de Madrid es el primero en cobrar 3 tiros de esquina. Este pick es atractivo, ya que el Atlético sale obligado a ganar para calificar a la siguiente fase y será local, lo que hace muy probable que sea el primero en conseguir 3 tiros de esquina. Atlético de Madrid anota más de 0.5 goles. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después tendremos el enfrentamiento entre el Borussia Dortmund y el PSV Eindhoven. En los partidos del Borussia Dortmund se dan en promedio 3.2 goles totales por partido, y cuando juega como local, se dan en promedio 3.5 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2 goles por partido y reciben 1.5 goles. El Borussia Dortmund ha tenido un buen desempeño como local, con 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En 9 de los 12 partidos que han jugado en casa, se han dado 2 o más anotaciones. En la Champions League, tienen 3 victorias, 3 empates y una derrota, con 5 de esos 7 partidos con 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 92% de sus partidos generales y de igual manera en el 92% de sus partidos como local. Además, anotan 2 goles en el 56% de sus partidos generales, y cuando juegan en casa, anotan 2 goles en el 57% de sus partidos. Reciben una anotación en el 68% de sus partidos generales, y cuando juegan en casa, reciben una anotación en el 67% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 84% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como local. Asimismo, el over de 2.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos generales y en el 67% de sus partidos como local.
Además, se ha dado una anotación en la primera mitad en el 84% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como local. Se han dado más de 1.5 anotaciones en la primera mitad en el 60% de sus partidos generales y en el 75% de sus partidos como local. En los partidos del PSV Eindhoven se dan en promedio 3.7 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, se dan en promedio 3.9 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 3.4 goles por partido y reciben 0.4 goles. El PSV Eindhoven ha sido dominante como visitante, con 11 victorias y 2 empates. En 12 de los 13 partidos que han jugado fuera de casa, se han dado 2 o más anotaciones, mientras que en 11 de los 13 partidos se han dado anotaciones en la primera mitad. En la Champions League, tienen 5 victorias, 5 empates y 1 derrota, con 10 de esos 11 partidos con 2 o más anotaciones. Anotan un gol en el 100% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan un gol en el 100% de sus partidos. También, anotan 2 goles en el 88% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan 2 goles en el 77% de sus partidos. Además, anotan 3 goles en el 64% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, anotan 3 goles en el 69% de sus partidos. Reciben una anotación en el 44% de sus partidos generales, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 46% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 96% de sus partidos generales y en el 92% de sus partidos como visitante. Igualmente, el over de 2.5 goles se ha dado en el 72% de sus partidos generales y en el 77% de sus partidos como visitante. Además, el over de 3.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos generales y en el 62% de sus partidos como visitante. En cuanto a la primera mitad, se han dado anotaciones en el 92% de sus partidos generales y en el 85% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido, más de 0.5 1 gol en la primera mitad. Ambos equipos anotan.